Dios les bendiga a todos. El tema de hoy es, ¿existe realmente el infierno? Qué precioso tema. Muchas veces la gente se ha hecho preguntas. Bueno, hoy la respuesta. ¿Por qué este mensaje se está metiendo corrientes de enseñanzas? Y yo creo que queremos hablarte la verdad. El tema es, ¿existe realmente el infierno? Y la respuesta es, así es. Es lo que heredó Adán por causa de la desobediencia. Vamos a ver Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a inclinar el rostro, vamos a pedirle a Dios que nos ayude hoy en esta tarde o en esta noche. Bendito Dios, Padre, gracias por ayudarnos, por bendecirnos. Te pedimos que tú derrames tu gracia, mi Dios, tu Espíritu, mi Dios. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, mi Dios. Acabamos de leer Romanos 5:12 y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El hombre heredó la muerte por causa del pecado. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pecado Adán y Eva? La muerte no hubiera existido. Por cuanto desobedeció Adán y Eva, entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte, desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Si no hubiera pecado Adán, pues la muerte no hubiera existido. Pero por cuanto pecó Adán, la muerte reinó en toda la humanidad. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Por la transgresión, por el pecado, por la desobediencia, reinó la muerte. Si no, hasta el día de hoy no hubiera. Vamos a leer el versículo 18. Dice, así que, como la transgresión de uno, y luego te dice, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. La primera parte dice, así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación. Este es otro punto. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubiera existido la muerte. Ese es uno. Si no hubiera pecado Adán y Eva, no hubiera condenación. Ese es el segundo punto. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Por el pecado vino a existir la muerte. Por el pecado el hombre fue condenado. Si no hubiera pecado, el hombre no hubiera sido condenado. ¿Condenado a qué? El hombre fue condenado no solamente a morir, sino a ir al Seol cuando muere. Cuando el hombre muere, hereda la muerte, pero su alma se va al Seol. Todos los hombres sin Cristo siguen yendo a ese lugar llamado Seol, llamado Hades, llamado infierno, hasta el día de hoy. Aunque Cristo ya vino, y la palabra Jesús significa Salvador, Cristo nos salva de la condenación para no ir a ese lugar. Sin embargo, los que no creen hasta el día de hoy, increíble, verdad en Dios te lo digo. La gente
sigue yendo al Seol, al Hades o al infierno hasta el día de hoy. ¿De quiénes estoy hablando? De los que no le han entregado su vida a Dios hasta el día de hoy. No debiera ser, porque Cristo es el Salvador. Y Cristo vino para salvar, para que la gente al morir ya no vaya al infierno, sino que vayan, como le dijo a la derecha, al paraíso. Pero el hombre no quiere obedecer. El hombre no quiere obedecer a los mandamientos de Dios. Y el punto de este tema es, ¿existe realmente el infierno? Y antes de predicar verdad en Dios, oración, ayuno, muestra si realmente existe el infierno, porque la verdad muchísimas religiones y están diciendo que no existe. Y mucha gente que escucha mensajes por internet dice, no existe el infierno es solamente la sepultura, o el Seol es solamente la sepultura, o el Hades. Se van metiendo una idea en la mente, y eso permite que la humanidad no le entregue su vida a Dios. ¿Qué es lo que dice? Pues si la sepultura es el Seol, muero y se acabó todo. Pero no es así. Todos los hombres sin Cristo, siguen yendo a ese lugar llamado Seol, llamado Hades o llamado infierno hasta el día de hoy. Si hoy muriera uno que no le quiso entregar su vida a Dios, conocerá si hay infierno o no lo hay. Verdad en Dios te lo digo. Libro de Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, no dice la palabra es condenado, dice ya ha sido condenado. ¿Por qué dice la palabra ya ha sido condenado? Porque desde los tiempos de Adán, al desobedecer a Adán, la condenación vino al hombre. Desde que murió Adán, todos a partir de él se iban y se siguen yendo hasta el día de hoy. Algo precioso que no se quiere entender. El que en él cree no es condenado. ¿Pero por qué el hombre no quiere creer en él? El que en él cree no es condenado. ¿Condenado a qué? El que en él cree ya no tiene por qué ir al infierno. El que cree en Jesús y le entrega su vida a Dios y logra su salvación, muriendo se va a la vida eterna. Pero verdad en Dios, aún leyéndolo, aún explicándolo, la humanidad no quiere entregarle su vida a Dios. Quiere vivir una vida a como quiera, a como le plazca. Y eso permite que la condenación desde Adán siga en la vida del hombre, porque no mira a Jesús como Salvador, sino que vive su propia vida. Y dice Jesús, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él, o no quiere entregarle su vida a Jesús, ya es condenado. Dios te bendiga. ¿Lo logras entender? Ojalá y se lograse entender esta porción de la Biblia, este estudio. Verdad en Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que Jesús, que el Salvador, o que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la religión, su pecado, su inmundicia, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? Que el hombre no quiere entregarle su vida a Dios. Esa es la condenación. ¿Cuál condenación? La misma que reina desde el tiempo de Adán y Eva. El hombre es echado al Seol. Entonces el Seol no solamente la sepultura, se le aplica a la sepultura, pero también se le aplica a ese lugar que está en medio de la tierra. Se le aplica también. Seguimos. Todos los que creen y le han entregado sus vidas a Jesús, se acabó la condenación. A eso vino Jesús. Hoy día el hombre de Cristo muere y es llevado al paraíso, como le dijo a la que estaba a su derecha, o al huerto de Edén, que muchos están confusos con esto. ¿Qué es el huerto del Edén? ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es la Nueva Jerusalén?
Muchos se confunden en todos estos puntos. Te lo vuelvo a leer. Hoy día el hombre de Cristo, hoy día el hombre que le ha entregado su vida a Dios, muere y es llevado a un lugar que se llama paraíso, o al huerto de Edén, que es lo mismo, o a la nueva Jerusalén, que es lo mismo, que es invisible a los ojos humanos, o sigue resguardado por los querubines de Dios, y se encuentra, ¿aquí en la tierra se encuentra? ¿O creen que el huerto de Edén fue hecho en los cielos? El huerto de Edén aquí fue hecho en la tierra, y cuando pecó el hombre, Dios dice que puso querubines para resguardar. Resguardar significa esconder ese lugar a los ojos humanos. Hoy día, después de Cristo, el hombre muere y se va a ese lugar resguardado, que se llama huerto de Edén, que se llama paraíso, o que también se le aplica el nombre de la nueva Jerusalén. Y todos los que estaban en el seno de Abraham fueron sacados, cuando Cristo vino y dio su vida por la humanidad, fueron sacados todos los que se encontraban en el seno de Abraham y fueron llevados también a lo que se llama el huerto de Edén, a lo que se llama el paraíso, o a lo que se le llama la nueva Jerusalén hoy día. Así que, ¿a dónde piensas ir al morir? ¿Sigues en la condenación? Seol, Hades, infierno, es lo mismo. Se acabó la condenación para ti, huerto de Edén, paraíso o la nueva Jerusalén, que es lo mismo. Cada quien elige el lugar que quiere ir. El tema se llama, ¿existe realmente el infierno? Si no existiera, Jesús no lo hubiera predicado. No creo que Jesús haya venido y hubiera querido asustarnos. Pero el mismo Jesús predicó que sí hay ese lugar. Vamos a ver algunos textos. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Lo habrá dicho Jesús solamente para asustar al hombre? ¿O lo predicó porque Jesús quiere que crean en Él, abandonen el pecado y ya no vayan a ese lugar? Yo creo que más bien para eso lo predicó Jesús, para que el hombre ya no vaya a ese lugar. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo vuelve a repetir Jesús. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Luego dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí nos vuelve a hablar del infierno. Mateo 18:8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, pues es mejor entrar a la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. El 9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Yo no creo que Jesús lo haya predicado para meterle miedo al hombre, sino que Jesús lo predicó porque quiere librar al hombre para que no vaya a ese lugar. Otro texto, Mateo 23:15, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y nos vuelve a hablar del infierno. Versículo 33
siempre de Mateo capítulo 23, versículo 33, dice, serpientes, generación de víboras. Luego dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El fariseo que no le quería entregar su vida a Dios, le dice a Jesús, ¿cómo piensas escapar de la condenación del infierno? Pues no se va a escapar. Y así es todo aquel que piensa que la sepultura es el cielo, piensa que se va a liberar para no ir a ese lugar. ¿Cómo podrás escapar de la condenación del infierno? Entonces, si no existiera este lugar, tengo por seguro que Cristo no lo hubiera predicado. Verdad en Dios te lo digo. Estos son uno de los puntos que uno no puede decir, no existe el infierno. El Seol solamente es la sepultura. No se puede. Existe ese lugar. Lucas 16, 23, donde está Lázaro y el rico. Hay más. Marcos 9, 43, Marcos 9, 45, Marcos 9, 47, Lucas 12, 25. Y hay muchas citas que habló Cristo para librarnos de ese lugar. El Seol, el Hades o el infierno no es solamente la sepultura como creen muchos, sino que es una cárcel donde van todos los condenados desde Adán hasta el día de hoy. Esto lo podemos ver en 1 de Pedro 3:19. Dice, en el cual también fue y predicó, y acá dice, a los espíritus encarcelados. Por eso es que dice que el Seol, el Hades o el infierno, no solamente la sepultura como creen muchos, sino que es una cárcel donde van todos los condenados desde Adán hasta el día de hoy. Otro texto, Judas 1:6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, y luego dice, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, luego dice, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Te estás haciendo una idea más o menos de todo esto? ¿Verdad en Dios? Leo todo esto y parece que lo estoy viendo. Cristo vino a salvarnos para que el hombre no vaya a ese lugar o a esa cárcel. Pero el hombre está terco, quiere ir a ese lugar. Y sobre todo aquellos que dicen, ni existe el infierno, hermano. Qué terrible. ¿Cómo se llama el tema? ¿Existe realmente el infierno? Así es. Sí existe. Tercer punto. Jesús fue a ese lugar. Te voy a dar un ejemplo rápido. A veces el hombre dice, cuando uno muere el cuerpo se va a la sepultura. Te voy a mostrar cómo rápidamente el cuerpo de Jesús expira, su cuerpo va a la sepultura y su alma se va al centro de la tierra. Vamos a leer primero. Jesús expira. Marcos 15, 37. Dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. ¿Qué es expirar? La respiración cesó. Dejó de respirar. Eso quiere dar a entender que murió. Otro texto, Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Dejó de respirar. ¿Por qué te explico todo esto de expirar? Porque muchos dicen, es que su espíritu se fue al infierno. No, no es así. Aquí nos muestra que el espíritu, su aliento de vida, su respiración, dejó de respirar, murió.
Ahora vamos a ver en Mateo, allí dice, entrega el Espíritu. Mateo 27:50. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, aquí no dice expira, acá dice, entregó el Espíritu. Al morir Jesús, entregó el Espíritu, expiró. Libro de Juan 19:30, los 4 evangelios habla de todo esto. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué quiere dar a entender? Entregó el Espíritu. Pues murió. Claro, a eso se refiere. Vamos a ver ahora cómo su cuerpo de carne se fue a la sepultura. Mateo 27:57 dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. 58. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. 59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. 60. Y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. ¿Qué estamos viendo? Que el espíritu y la carne no es lo mismo. Eso es lo que estamos tratando de ver. Para aquellos que piensan, se fue a la sepultura y se acabó todo. Eso es lo que estamos tratando de ver. Otro texto, Marcos 15:42, dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. 44. Pilato se sorprendió de que hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. 45. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. 46. El cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana, y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Hay otro más, Lucas 23:50, dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. 51. Este que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. 52. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. 53. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Uno más, Juan 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. 41. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. 42. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús.
¿Qué podemos ver hasta ahorita? Su cuerpo de Jesús se fue a la sepultura. Su espíritu de vida, Él exhaló. No nos vamos a meter en ese tema, pero Él exhaló. Ahora vamos a ver su alma. Jesús va al infierno. Primera de Pedro 3:19. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. A ver si entendemos. Expiró o entregó el espíritu, el soplo de vida vuelve con Dios, según Eclesiastés. No nos vamos a meter. Su cuerpo físico se fue a la sepultura. Su cuerpo espiritual, que se llama alma, se fue a predicar a los espíritus encarcelados. Bueno, si la sepultura fuera el Seol, entonces Jesús se hubiera quedado en el Seol, que es la sepultura. Pero nos dice que Jesús fue a predicarles a los espíritus encarcelados, y allí nos muestra quiénes. Los que desobedecieron en el tiempo de Noé. Es decir, 8 personas fueron salvas, nada más. Ahí se está diciendo a quién le fue a predicar y cómo le fue a predicar. ¿Verdad que se entiende? Mateo 12:40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, y acá dice ¿dónde? En el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Así que si la sepultura es el Seol, el Hades o el infierno, pues no se hubiera cumplido esto. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el, no dice sepulcro, en el centro de la tierra. ¿Y qué fue a hacer al centro de la tierra? Lo acabamos de leer. Fue a predicarles a los espíritus encarcelados. Dios les bendiga. Si todavía con todo esto el hombre quiere seguir diciendo, no existe el infierno, no existe el infierno. Bueno, no existirá para ti, pero la verdad sí existe y Jesús lo predicó. La pregunta es, ¿para qué fue Cristo hasta el centro de la tierra? ¿Para qué fue Cristo a predicarles a los espíritus encarcelados si no existe? ¿No crees que es ilógico? ¿Para qué fue Cristo al centro de la tierra o a predicar a los espíritus encarcelados si todos acaban en el sepulcro? Son malas interpretaciones. ¿Qué fue a hacer Cristo a ese lugar? Si el sepulcro es el Seol, Hades o infierno, ¿para qué fue Cristo a ese lugar? En primer lugar, vamos a ver unos puntos. ¿Para qué fue Cristo a ese lugar? Primero, Oseas 13:14. Dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Dios les bendiga. ¿A qué fue Cristo a ese lugar que se llama infierno? A vencer a la muerte y a vencer al Hades. Para eso fue Cristo al centro de la tierra. Vamos a ver otro texto. Salmos 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es un salmo de David, aplicable también para Jesús. Otro texto más. 1 Corintios 15:55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 2. ¿A qué fue Cristo al centro de la tierra? A vencer a la muerte y a vencer al Seol, que también es Hades y que también es infierno. ¿Cómo los venció Cristo? Por medio de su muerte. Fue ese lugar y
proclamó victoria. A partir de ese momento, Jesús, al vencer a la muerte y al vencer al Hades, hoy día Jesús es el que tiene las llaves de ese lugar. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿A qué fue Cristo al centro de la tierra? Por las llaves, para que Él tenga control, para que Él sea Señor de ese lugar. Otro texto, Apocalipsis 21. Vi un ángel que descendía del cielo, y dice, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y vuelvo a repetir, ¿para qué fue Jesús al centro de la tierra? Para derrotar al Hades, para derrotar a la muerte, y Cristo es el que tiene la llave ahora de ese lugar. ¿Qué más fue a hacer Cristo a ese lugar? Fue a predicarles a todos desde Adán. Primera de Pedro 3:19. Jesús le fue a predicar a todos, desde Adán hasta Jesucristo. A eso fue, al centro de la tierra. ¿A qué más fue? Fue a sacar a todos los justos del seno de Abraham. A eso también fue Jesús. Al ir al centro de la tierra, el infierno estaba dividido en varias secciones. Dos de ellas es el infierno o la condenación para los hombres y lo que es el seno de Abraham. ¿A qué más fue Cristo al centro de la tierra? A sacar a los que son suyos, para que ya no estén en ese lugar. Efesios capítulo 4, versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva lo que estaba cautivo. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 9. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hoy en día, todos los justos que estaban en el seno de Abraham ya no están en el seno de Abraham. Al ir Cristo a ese lugar, todos los cautivos, por causa de la condenación de Adán, todo lo que estaba cautivo y que se encontraba en el seno de Abraham, lo ha puesto Dios en un lugar que se llama Huerto de Edén, paraíso, o también se le llama Nueva Jerusalén. Ahí los puso Jesús. Este es el lugar de ustedes. Precioso. Lucas 23, versículo 43, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no es solamente el que estaba a la derecha. A partir de la muerte de Cristo, de cierto te digo que el que hace la voluntad de Cristo está en el paraíso. Eso es lo que le dijo al que estaba a la derecha. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y todo el que muere después de Cristo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya no va a la condenación, ya no va a la condenación. Se libró de la condenación y ahora al morir va al paraíso. Seguimos. Ahora Cristo es Señor de vivos y de muertos. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Para qué fue al infierno Jesús? ¡Qué precioso está todo esto! Para ser Señor para todos aquellos que se les ha predicado. Cristo es el Señor, tanto en la tierra, tanto en los cielos, como también en el mismo infierno. Jesús es el Señor. Seguimos. Primera de Pedro 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu,
según Dios. Cristo fue a predicarle a los muertos para ser Señor, tanto en los cielos como en la tierra, y también aún debajo de la tierra. Para que se cumpla, Filipenses capítulo 2, versículo 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Y luego dice, y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo es el Señor en los cielos, en la tierra, y en ese lugar que se llama Seol, Hades o infierno, Él es el Señor. Y toda rodilla se tiene que doblar ante Jesucristo. Dios te bendiga. Vamos a orar para quedar despedidos en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Padre, gracias, porque nos ayudas a comprender cómo están las Escrituras, bendito Dios. Yo te quiero dar las gracias por todo en lo que nos has ayudado hasta el día de hoy, Jesús. Yo te quiero pedir algo importante, que tú le aclares la mente a todos los que no creen que hay un infierno, Señor. Y que tú le aclares la mente o les muestres que la sepultura no es el Seol, no es el infierno ni es el Hades. Hay un lugar que se llama condenación, Jesús. Muchísimas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.